¿Qué tan preciso es este método? Bueno, se estima que aproximadamente un 95% respecto a otros métodos como contar calorías, macronutrientes y registrar las calorías minuciosamente, sabiendo que esos otros métodos también tienen un margen de error de un 20% en promedio. Por otra parte, como cada porción calculada a través de nuestra mano es equivalente a una cantidad de proteína, grasa o carbohidratos, pues finalmente este método también le está ayudando a hacer un cálculo aproximado de sus calorías o un conteo de sus calorías y macronutrientes por usted, pero con la ventaja de que toma muchísimo menos tiempo y esfuerzo hacerlo utilizando simplemente las manos. Por ejemplo, para los hombres, a través de este método, una palma equivale aproximadamente a 115 gramos de carne cocida o un scoop de proteína, de los que son suplementos de proteína que tienen 24 gramos aproximadamente, o 2 huevos, que más adelante explicaré por qué 2 huevos. Y para las mujeres, en promedio, equivaldría a aproximadamente 85 gramos de carne cocida, un scoop de proteína o una taza de yogur griego. Por otra parte, en cuanto a las porciones de carbohidratos, para un hombre equivaldría a 130 gramos de carbohidratos de arroz cocido, por ejemplo, y para las mujeres aproximadamente 100 gramos, teniendo en cuenta que las manos de las mujeres en promedio son más pequeñas. Y en cuanto a las grasas, se estima que más o menos, tanto en hombres como en mujeres, va a ser 14 gramos o una cucharada de aceites, nueces, semillas, chocolate negro, por ejemplo. Ahora, si quieres saber cuál es el aporte más preciso en cuanto a proteínas, carbohidratos y grasas de cada porción de estos grupos de alimentos, de las que usted está calculando con su mano, pues al final del documento le vamos a dejar unas tablas en las que va a poder revisar, tanto para hombres como para mujeres, a cuánto equivale y así tener un control más preciso si lo quiere solamente. Probablemente usted se está preguntando o se va a llegar a preguntar en algún momento si debe calcular sus porciones antes o después de cocinarse. Por ejemplo, si la porción de carne respecto al tamaño de la palma de la mano se debe calcular cruda o ya cocida, o si los carbohidratos también, por ejemplo el arroz o la avena o las legumbres, se van a calcular en el tamaño de la mano, pero antes o después de cocinarse. Entonces vamos a responder eso. Bueno, la respuesta es ambos. Los alimentos que vamos a consumir crudos, pues los pesamos o los calculamos, más bien los porcionamos en ese estado. Por ejemplo, los vegetales. Pero los alimentos que vamos a consumir una vez cocidos, entonces los vamos a calcular cuando ya los hemos cocinado. Por ejemplo, arroz, pasta, papa, carne o incluso los mismos vegetales si los voy a comer cocidos. Aclaración: sí hay una diferencia entre los alimentos cocidos y crudos respecto a la cantidad de calorías, pero esto solo es muy importante para las personas que tienen metas súper avanzadas, como culturistas, deportistas de alto rendimiento, modelos. Otra pregunta muy común es: ¿cómo manejo las comidas que no encajan perfectamente en una categoría de los nutrientes, ni proteínas, carbohidratos, grasas o vegetales? Muchas comidas sí van a encajar, pero algunas comidas y algunas bebidas no. Entonces, ¿qué hacer con esto? Una de esas comidas que no encaja perfectamente o que siempre no encaja en estas categorías son, por ejemplo, los lácteos. Leche de vaca, yogur, el yogur regular, no yogur griego, el kefir. Son productos que son una mezcla de proteínas, grasas, carbohidratos y que puede variar dependiendo especialmente del nivel de grasa que lo escojas. Si es entero o si es bajo en grasa,
Entonces, ¿qué hacer con estos? La sugerencia en este caso es tomar la decisión de contabilizarlos de acuerdo al nivel de grasa o carbohidrato presentes en estos. Generalmente considere los productos lácteos enteros, o sea, los que no son bajos en grasa, como un pulgar de grasas, como para el cálculo de sus porciones equivalentes a un pulgar de grasa, o sea, a una porción. Aunque sabemos que pueden tener un poco más y que también pueden haber proteínas y carbohidratos. Ahora, cualquier producto lácteo que sea considerado bajo en grasa, porque en la etiqueta le ponen esto, entonces lo vamos a considerar como una porción de carbohidratos, equivalente a nuestra porción de mano de carbohidratos. Y una taza o un vaso de un producto lácteo altamente endulzado, por ejemplo, las leches achocolatadas, los yogures con azúcar, es considerado también una porción de carbohidratos, una porción de mano de carbohidratos. Pero también podríamos encontrarnos en el escenario de tener un producto que es alto en grasa o leche entera y además altamente endulzado. Esto es muy típico con algunos yogures, especialmente yogures griegos, que tienen adicionado algunas sustancias para darles más sabor, y entonces en estos casos se considera que tienen tanto una porción de grasa como una porción de carbohidratos. Leches vegetales. Bueno, se ha vuelto de moda el tomar leches vegetales porque son una gran opción para las personas que no toleran bien los lácteos. Entonces, en los casos de estas leches, es importante que revisemos si está endulzada o no, que es como el factor determinante. Para las leches no endulzadas, o sea, que no tienen azúcar adicionado, en realidad no va a contar como una porción de nada porque la cantidad de calorías que nos aporta es muy poquita. Pero para las leches que vienen endulzadas, vamos a contarla como una cantidad o una porción de mano de carbohidratos. Los huevos. Bueno, en el caso de los huevos, lo que vamos a hacer es que vamos a contar 2 huevos completicos con yema como una porción de proteína, o 4 claras también como una porción de proteína. Sabemos que 2 huevos enteros son una mezcla de proteína y grasa, pero los vamos a contar como una porción de proteína porque a pesar de que solo nos aportan en promedio 12 gramos de proteína, calculamos esto pensando en que la mayoría de las personas no van a comer solamente huevos, sino que van a comer una mezcla de otras proteínas y que al final el promedio de todas estas nos va a llevar a tener un buen balance y un conteo aproximado adecuado. Helados, galletas, papitas o paquetes. Bueno, estos son comidas o alimentos altamente procesados y en estos casos vamos a contarlos como 2 porciones, como una porción de grasas porque normalmente tienen una gran cantidad de grasas y además como una porción de carbohidratos por cada porción de mano de estos productos. Gaseosas y jugos. Bueno, en estos casos vamos a considerarlas un vaso de gaseosa o jugo como una porción de carbohidratos. Ahora vamos con el alcohol. Entonces, el alcohol es un tema complejo porque por cada gramo nos aporta 7 calorías, pero lo vamos a simplificar. Para las bebidas más comunes como media copa de vino, un trago de vodka, ron, aguardiente, whisky, para este tipo de bebidas, o una cerveza también regular, vamos a calcularlo o a registrarlo como una porción de carbohidratos o una porción de grasas en nuestra lista de conteo de calorías, simplemente por el hecho de las calorías que aporta, no porque nos aporte carbohidratos o grasas, sino para llevar un conteo de calorías.
Pero si es una bebida tipo cóctel o que es adicionada con azúcar, ejemplo, una sangría, este tipo de bebidas vamos a contarlas tanto como una porción de carbohidratos y una porción de grasas por lo mismo, porque nos aporta el doble de calorías por tener tanto alcohol como carbohidratos.